Si mal no recuerdo, habíamos terminado de explicar el último método de interpolación de Newton, que era utilizando las diferencias divididas. ¿Me confirman si estoy en lo correcto? Sí. Perfecto. Entonces, yo ya les puse en el grupo que el viernes siguiente, viernes de la próxima semana, tendríamos el examen parcial que involucra los temas de álgebra lineal y la interpolación polinomial hasta el método de interpolación de Newton con diferencias divididas. Los temas son sencillos. No creo que vayan a tener ninguna dificultad en este examen. Es bastante más simple que el anterior. Entonces, vamos a ver ahora respecto al examen. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece bien la fecha? Buen día, ingeniero. Disculpe, acabo de entrar. ¿Podría decir qué fecha va a ser de nuevo, por favor? Es el examen, déjeme ver el calendario, el próximo viernes. Próximo viernes. Déjeme un segundo. Si no me equivoco, es el 9 de julio. Julio. Sí, 9 de julio es el próximo viernes. 9 de julio. Y los temas son álgebra lineal e interpolación polinomial hasta el tema de interpolación de Newton con diferencia dividida. Disculpe, ingeniero, álgebra Sí. lineal se refiere a la sistema de ecuaciones, ¿no? Sí, todo eso, inversa, matrices, determinantes, todo aquello. Todo lo que vimos, que sería, digamos, como un repaso y también como algunos temas nuevos, ¿no? De parte numérica de álgebra lineal. Todo eso entraría. Si tenemos sistemas de ecuaciones lineales resueltos por método directo, el método directo que vimos fue nuevo, fue el de la factorización de la matriz coeficiente, factorización LU. Luego tuvimos los métodos iterativos de Jacobi y Gauss-Seidel. Eso sería, ¿no?, la parte fundamental de álgebra lineal. Tenemos cálculo de inversa utilizando la factorización LU de la matriz coeficiente y calculando la inversa por columna, ¿no?, como fue lo novedoso, digamos, que establecimos en esta materia respecto al cálculo de inversa. Eso sería el asunto del álgebra lineal. Y interpolación polinomial son los métodos que hemos visto, ¿no? El método directo no voy a preguntar porque es el peor método, no se utiliza prácticamente. Y sí voy a preguntar la parte de Lagrange o la parte de Newton, interpolación de Newton con sus diferentes variantes, ¿no? Bien. Hasta ahora vimos cómo aproximar por un polinomio a una función, cuando conocemos de la función valores en ciertos puntos de su dominio. Ahora nos ocuparemos de cuál es el error que se comete, por lo menos de tratar de cualificar, más que cuantificar, el error cometido cuando evaluamos la función por su aproximación polinomial. Entonces vamos a escribir esta expresión para iniciar la discusión. La función evaluada en un punto X de su dominio va a ser idéntica al valor del polinomio en el mismo punto X más el error evaluado en ese punto X también. El asunto es que este error no llegaremos nunca en general a determinarlo cuantitativamente, pero podemos hacer un análisis cualitativo para ver cómo disminuir lo más que se pueda ese error. Lo primero que sabemos del error es que se anula en todos los puntos de la tabla. Eso es obvio porque la definición de la interpolación polinomial
nos dice que debemos hacer coincidir el polinomio y la función en todos los puntos de la tabla, ¿no? Entonces, en los puntos de la tabla, el f y el p de n coinciden y el error es 0, entonces. No hay error en esos puntos. Por lo tanto, si el error vale 0, podemos tomar los factores x menos el primer punto de la tabla por x menos el segundo punto y así llegar hasta x menos el último punto de la tabla. Entonces el error se va a anular cuando x sea cualquiera de los puntos de la tabla, ¿no? Y eso coincide con nuestra definición de cómo aproximamos a la función con el polinomio. Entonces eso es lo primero que determinamos y aquí ya tenemos una conclusión. Obviamente que el producto de esos factores no es todo el error. Queda por determinar una función que hemos colocado acá, g de x, ¿no? Después estudiaremos esta función g de x, que no la conocemos, tampoco la vamos a llegar a conocer totalmente en general, ¿no? Queda de incógnita todavía. Pero sí sabemos que esto aparecen en el error esos factores, x menos cada uno de los puntos de la tabla. Bien, ahora lo que representan, si tomamos los valores absolutos de esos factores, porque del error en realidad el signo no nos va a interesar, nos va a interesar el valor absoluto del error, el tamaño del error, ¿no? Entonces, si consideramos los valores absolutos de cada uno de estos factores, ellos representan la distancia del punto X donde estoy evaluando la función y el error, es la distancia del X a cada uno de los puntos de la tabla. Y sabemos que esa distancia se minimiza cuando el punto X se encuentra en el centro de la tabla. Entonces ya aquí esta primera expresión del error nos da una idea de cómo trabajar mejor la interpolación. Conclusión, X debe estar en el centro de la tabla, no en los extremos. Si nos vamos a los extremos de la tabla, aumenta el error. Bien, ¿qué significa esto? Fíjense ustedes, si yo tengo una tabla con valores x y f de x, y vamos a suponer que tenemos acá los puntos siguientes. En el punto x0, valor f0. Punto x1, valor f1. Punto x2, valor f2. Punto x3, valor f3. Y un punto x4 más acá con el valor f4. Bien, tenemos todos esos puntos en nuestra tabla. Y queremos nosotros evaluar la función entre x2 y x3. Ahí estaría x2 y x3, pero queremos usar solamente un polinomio de tercer grado. Vamos a cambiarse un segundo, vamos a ponerlo más arriba. Esto de acá. Vamos a poner un poco más de puntos. Aquí vamos a poner un punto más. X5 y F5. Y entonces queremos calcular acá. Entre x3 y x4, un valor x comprendido entre x3 y x4 y queremos evaluar f de x de manera aproximada por un polinomio de tercer grado.
con un polinomio de tercer grado. Entonces yo debo tener 4 puntos. Entonces podemos elegir así. X3, X4, X5 y tendría que haber un punto X6 acá abajo. Para el ejemplo, un F6 acá. Entonces me voy por abajo, ¿no? X3, X4, X5 y X6. Obviamente esa es una mala elección de los puntos de la tabla, porque el punto X quedó hacia arriba de la tabla, no en el centro. Entonces no debo hacer eso. Esto no se debe hacer. Entonces deberemos tomar lo siguiente. Dos puntos arriba. Dos puntos arriba. Y 2 puntos abajo. Está el X5 acá. Entonces debería tomar X2, X3 arriba y X5 y X4 abajo del punto X. Entonces con esos puntos X2, X3, X4 y X5, que son 4 puntos, yo puedo construir mi polinomio de interpolación de tercer grado y quedó X en el centro de esa tabla que estoy armando con esos 4 puntos. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros tenemos una tabla larga y no queremos usar todos los puntos, sino cierto número de puntos en función de un grado de polinomio que definamos, entonces debemos elegir los puntos de modo que el X donde voy a evaluar quede al centro de ese pedazo de la tabla que voy a seleccionar. Eso va a ocasionar que el error disminuya. El error disminuye por efecto de que la distancia entre los puntos de la tabla al punto que selecciono se minimiza. Bien. Veamos ahora otro criterio que nos va a dar el estudio de G de X, otro criterio para disminuir el error. Entonces vamos a introducir una función H en términos de T, que va a ser lo siguiente. Es como que aquí yo a partir de acá pase todo al lado izquierdo. F de X menos P sub n de X y menos el error. Pero ya sé que el error es todo esto, ¿no? Entonces menos X0, producto hasta llegar a X menos XN, ¿no? Por G de X. Todo eso obviamente vale 0 porque he pasado todo al lado izquierdo en esto de acá, ¿no? Lo pasé todo al lado izquierdo, entonces me queda igual a 0. Y sobre esta expresión voy a cambiar en F la variable X por T. En el polinomio cambio la variable X por T. En todos los factores cambio X por T. Cambio X por T. Y mantengo X en G para estudiar, para aislar y estudiar lo que pasa en G de X. Hago ese cambio, ¿no? Y entonces obtengo esta expresión H de T, que es igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0 eso? Cuando las T se vuelvan X. O sea, cuando yo reemplace X por T se hace 0, ¿no? Entonces, vamos a ver, este 0 acá se produce cuando X sea igual a, o T más bien, porque estamos en la variable T. Cuando T sea igual a X. Cuando T sea igual a X. Entonces, T igual a X, ahí tenemos una raíz. Tenemos una raíz de esta expresión, que es H de T. Tenemos una raíz. Por otro lado, esto se va a anular cuando T valga cualquier punto de la tabla.
porque en los puntos de la tabla el polinomio y la función coinciden y estos factores anulan. Entonces, x0 hasta xn son raíces también. Y entonces, ¿cuántas raíces tenemos? Aquí hay de x0 hasta xn, tenemos n más 1 raíz. Y con t igual a x tenemos una raíz más. Tenemos entonces n más 2 raíces. N más 2 raíces de esa expresión. Ahora, del teorema de Rolle, nosotros sabemos que si una función que tiene m raíces, digamos, en general, cada vez que derivemos, perdemos una raíz, ¿no? Entonces, al ir derivando h, vamos a ir perdiendo raíces. Entonces, cuando yo derive hn más 1 veces, habré perdido n más 1 raíces y me va a quedar solamente una raíz. Aquí hay una raíz sobrante todavía. Bien, cuando derive eso, voy a tener la derivada de la función. Estoy derivando respecto a t, ¿no? Tendré fn menos 1, derivada a orden n más 1, perdón, de t. El polinomio que era de grado n, al derivar n más 1 veces se anula. Y al derivar estos productos, no por g de x, obviamente g de x no la toco porque está en x, que no es variable. Aquí la variable es t, ¿no? Estamos derivando respecto a t. Entonces nos va a quedar el factorial de n más 1. Porque esto de acá es un polinomio de grado n, ¿no? Estos productos van a ser así. X a la n más 1, porque son n más 1 factores, más un término x a la n, más y así sucesivamente potencias decrecientes. Entonces, cuando derive hasta el grado n, esto se va a hacer constante y lo demás cero. Y cuando vuelva a derivar, entonces aquí esto que quedaría con grado 1, he quedado con grado 1 después de haber derivado n veces, entonces al derivar queda 1, ¿no? Pero obviamente como las derivadas sucesivas, ese es el último paso, ¿no? La primera derivada va a dar n más 1 como factor de x, que quedaría la n, ¿no? La segunda derivada da n. La segunda da n menos 1, hasta que al final, en el último paso, tenemos el 1. En el último paso tenemos el 1. Por 1. Entonces el producto de 1 hasta n más 1 es n más 1 factorial. Entonces queda así la expresión que todavía tiene una raíz a evaluar en t, ¿no? Esa raíz no la conocemos, asumimos que es el valor c minúscula, y entonces reemplazando por c minúscula tenemos la siguiente expresión. En c minúscula se hace 0 esto, y yo puedo despejar la función g de x. Entonces g de x queda como fórmula derivada n más 1 de f en el punto SC, que debe ser un punto en el interior de la tabla, sobre factorial de n más 1, y aquí hay un errorcito en el PDF. No existe este factor, solamente es el n más 1 como divisor. Aquí no hay tampoco, ¿no? Y ahí está. Entonces, analizando la expresión de g, uno observa que como de la función en general no vamos a tener información porque solo tenemos puntos en una tabla. Sí tenemos información de este denominador, ¿no? N más 1 factorial obviamente va a ser grande cuando n crezca, ¿no? Entonces, cuando nosotros aumentamos el grado del polinomio, el error también disminuye y disminuye severamente, ¿no? Por el factorial. Entonces, el otro criterio que tenemos para mejorar la interpolación es aumentar el grado del polinomio de interpolación. Entonces, que quede para el recuerdo los dos criterios en la interpolación para disminuir el error son, primero, que el punto donde evaluemos la función a través del polinomio se encuentre en el centro de la tabla, y segundo,
que el grado del polinomio sea grande. Mientras más grande el grado del polinomio, más pequeño el error también. Bien, ahora vamos a introducir una notación particular. Cuando tenemos nosotros la variable u, cuando usamos la variable u, ya estamos entonces pensando en puntos igualmente espaciados, que es la gran mayoría de nuestros problemas de interpolación. Con puntos igualmente espaciados yo puedo escribir el polinomio en términos de la variable u. Y el error también. Entonces aquí estoy escribiendo el error en términos de la variable u. Y resulta que tenemos este producto de cosas que multiplica a h a la n más 1. Entonces, para un valor particular de u, todo eso queda como una constante. Cuando evaluamos u para un valor particular, ¿no? Y entonces eso se escribiría como c veces la constante c por h a la n más 1. Ahora nosotros pensamos en tomar h pequeñito, la separación entre puntos pequeños, para tener una buena aproximación de nuestra función con nuestro polinomio. Entonces, mientras mayor el exponente de h, que es pequeño, va a tener valor menor, h la n menos h la n más 1. Cuando n crece, va a ser cada vez menor. Esa sería la idea que tenemos con h. No pensamos en un h grande, sino en un h pequeño. H debería ser mayor que menos 1 y menor que 1. Por ejemplo, h igual a medio o 1 sobre 10, etc. Valor comprendido entre menos 1 y 1. Tenemos que el valor absoluto sea una fracción con denominador mayor que el numerador. Y de modo que cuando tomamos la potencia de esa h, disminuye. A medida que aumenta la potencia de h, disminuye el error. Entonces, cuando tenemos esta expresión, esto nos lleva a la siguiente notación. Escribimos el error u, lo escribimos como si fuese igual a c por h la n más 1. Obviamente la constante no la conocemos, pero sabemos que está multiplicado por un número pequeño, que va a ser h la n más 1. Eso amerita una notación especial. Decimos que el error en la variable u es del orden de h a la n más 1. Entonces esto es una notación o mayúscula, se llama. El error es del orden o mayúscula de h a la n más 1. Eso equivale a que el error va a ser igual a una cierta constante por h a la n más 1. Esa es una notación importante que vamos a utilizar más adelante cuando veamos las aproximaciones en nuestras derivadas. Con esto terminamos entonces ya completamente el tema de la interpolación polinomial y vamos a comenzar, vamos a introducirnos un poquito ahora a la derivación numérica, que también se va a basar en la interpolación polinomial. Imaginen que tienen ustedes su función dada por sus valores en una tabla, ¿no? En n más 1 puntos de su dominio tenemos los valores de f. Entonces, si yo quiero derivar la función para evaluar la derivada en algún punto interior de la tabla, tengo problemas porque no tengo la expresión analítica de f, no tengo una fórmula para f, sino simplemente tengo sus valores en puntos de una tabla. Entonces, ¿qué puedo hacer? Inmediatamente nos surge la idea de calcular ya no de manera exacta el valor de la derivada, pero sí de manera aproximada, usando un polinomio de interpolación que aproxima a la función, ¿no? Entonces podemos construir un polinomio de interpolación que aproxima a la función y luego derivamos la función a través del polinomio. O sea, tomamos como aproximación de la derivada de la función la derivada del polinomio de interpolación. Entonces podemos, por ejemplo, utilizar el método de Newton con diferencias divididas, para el caso general, para no tener que considerar los puntos igualmente espaciados, ¿no? Y entonces derivamos ese polinomio y lo podemos utilizar, esa derivada del polinomio la podemos utilizar para aproximar a la derivada de la función en cualquier punto del interior de la tabla. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo.
para f con 3 puntos, construimos la tabla de diferencias dividida con el objeto de construir el polinomio de interpolación, lo que queda 2 más 1 por x menos 1, menos 1/3 por x menos 1 por x menos 2. Y entonces derivamos el polinomio, esa expresión nos queda 2 menos 2/3 de x, y esa expresión la podemos asumir aproximada a la primera derivada de la función. Y entonces, cuando yo quiera evaluar la primera derivada de la función, puedo utilizar esta expresión del polinomio. Y me va a dar resultados aproximados de nuestra derivada, ¿no? Obviamente, vamos a ver luego qué pasa con el error. El error, cuando yo aproxime a la derivada con el polinomio, va a aumentar, ¿no? Porque lo que nosotros hemos directamente aproximado ha sido a la función, no a su derivada, ¿no? Entonces, cuando ya derivamos, obviamente que el error en la derivada, con la derivada del polinomio, va a ser mayor que cuando teníamos el error en la aproximación de la función por el polinomio solamente. Bueno, dejemos eso para más adelante. Fórmulas de derivación numérica. Bueno, resulta que en el método de las diferencias finitas que vamos a ver más adelante, se utilizan fórmulas para la derivación, para derivadas de funciones, de manera aproximada, justamente utilizando los polinomios de interpolación. Para hacer esta deducción de fórmulas, vamos a considerar siempre que los puntos están igualmente espaciados. Esas fórmulas que vamos a deducir son para puntos igualmente espaciados. Entonces podemos utilizar nosotros los polinomios de interpolación de Newton con diferencia de adelante o diferencia hacia atrás. Entonces, y además otra cosa, las fórmulas que vamos a deducir valen para los puntos de la tabla solamente. Para aquí, por ejemplo, si tenemos 2 puntos, entonces la fórmula que vamos a deducir vale para el punto xy y para el punto xy más 1 únicamente. Bien. Entonces, consideremos la cosa más elemental, que sería calcular de manera aproximada la derivada, considerando en la interpolación solo 2 puntos en la tabla. Entonces, voy a utilizar acá la interpolación de Newton con diferencia hacia adelante, la variable x, porque es muy simple el problema, ¿no? Entonces, ese polinomio queda el valor f en y más la primera diferencia de f en ese primer punto de la tabla y sobre la separación h, que vendría a ser x menos x sub i más 1 menos x sub i, ¿no? Eso sería h, la separación entre estos 2 puntos, por x menos xy. Y ahora que tengo ya la expresión del polinomio, la derivo respecto a x. Entonces me va a quedar simplemente primera diferencia en fi sobre h, que vendría a ser, desarrollando la diferencia en fi, f adelante, es decir, f en i más 1 menos f en i sobre h. Entonces, esta es una aproximación. Es una aproximación de la primera derivada bastante pobre, sí, porque fíjense que cuando hago la diferencia de este con este valor, estoy tomando en realidad el incremento en la función al pasar de x a x y más 1, que sería el delta x, ¿no? Que lo tomaríamos en este caso como h. H sería el delta x. Entonces no es más que estamos aproximando la derivada por el incremento, por el cociente incremental, ¿no? Delta f sobre delta x, sin pasar al límite. Entonces es una mala aproximación. Es una mala aproximación, pero es una primera tentativa, ¿no? Y da valor constante, como usamos un polinomio de primer grado, entonces la derivada ya es constante y por lo tanto vale lo mismo en el punto i que en el punto i más 1. Y esta sería la expresión, f en i más 1 menos f en i sobre h. Esta sería la fórmula de la derivada, considerando 2 puntos apenas. Bien, vamos a una cosa mejor. Sabemos que la interpolación mejora cuando aumentamos el grado del polinomio, ¿no? Entonces, vamos a aumentar un punto en la tabla. De modo que vamos a obtener ahora polinomio de segundo grado.
como vamos a ya trabajar un poco más porque el polinomio de segundo grado, pasamos a la variable u. Vamos a escribir el polinomio de interpolación en la variable u. Entonces, ese polinomio en la variable u con diferencia hacia adelante va a ser f en i menos 1. El primer punto de la tabla es el x sub i menos 1, el segundo es el x sub i y el tercero x sub i más 1, ¿no? Entonces va a ser f en i menos 1 más primer diferencia en i menos 1 por u más segunda diferencia en i menos 1 sobre 2 por u menos 1. Ese es nuestro polinomio de interpolación de Newton con diferencia hacia adelante en la variable u para esta tabla de valores, ¿no? Bien que al hacer todo esto estamos repasando interpolación polinomial. Y ahora derivo respecto a x el polinomio porque en realidad lo que estoy buscando es derivar la función que es dependiente de x, ¿no? En realidad estoy haciendo la derivada de la función respecto a x y será aproximada por la derivada del polinomio. Esta derivada es respecto a x. Pero el polinomio se escribe como u de x. Entonces aquí hay una composición de funciones y por lo tanto para lograr esa derivada del polinomio respecto a x debo aplicar la regla de la cadena. Y eso va a ser la derivada del polinomio respecto a u por la derivada de u respecto a x. Y esa derivada la obtengo de esta expresión de acá. Derivada de u respecto a x. Derivada de u respecto a x, esto es constante, entonces nos queda 1 sobre h. 1 sobre h. Y aquí aparece entonces este valor 1 sobre h, que multiplica a la derivada del polinomio respecto a u. Entonces, cuando derivo el polinomio respecto a u, desaparece esto, queda la primera diferencia en i menos 1, y luego queda la segunda diferencia en i menos 1 sobre 2 por la derivada de este producto, que es 2u menos 1. Bien. Entonces queda nuestra fórmula, pero está, y aquí noten lo interesante, que ya no quedó constante la derivada, ¿no? Quedó variando con u, porque el polinomio no era de primer grado, sino de segundo grado. Entonces en la derivada queda polinomio en primer grado. Eso significa que ahora yo puedo evaluar una fórmula para el punto inicial de la tabla. Voy a tener una fórmula para el punto de inicio, para el punto central y para el punto final. 3 fórmulas vamos a tener. 3 fórmulas. Bien. Depende de dónde evaluemos nuestra derivada. Entonces, comencemos evaluando en el punto inicial. La fórmula que obtendremos se va a llamar primer derivada, considerando 3 puntos hacia adelante. Luego vamos a ver por qué. Entonces, evaluando en el punto x sub i menos 1, vamos a tener nosotros que introducir en el polinomio el correspondiente valor de 1. Fíjense ustedes. U para el x sub i menos 1, reemplazo x por x sub i menos 1. Y estoy restándole a eso x sub i menos 1. Sobre h. Entonces queda 0. El valor de u es 0. Por lo tanto, acá yo estoy reemplazando 0. Y entonces se va el 2 por 0. Y me queda 1 sobre h por la primera diferencia en i menos 1 menos la segunda diferencia en i menos 1. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre h. Voy a desarrollar la segunda diferencia primero. Mantengo la primera diferencia sin desarrollar. F i menos 1 menos. Esta segunda diferencia va a ser 1 medio. Lo factoriza, perdón. Primero que nada voy a factorizar el 2 como denominador común y esto se va a quedar 2 veces acá. Más, aquí ya queda primer diferencia en el punto de adelante del i menos 1, que es en el punto i, menos, pero como hay un menos acá, queda más
primer diferencia en el punto y menos 1. Desarrollé la segunda diferencia, ¿no? Ya no está el 2 porque lo saqué como factor común. Y entonces tengo 2 veces la primera diferencia en i menos 1 y tengo más una primera diferencia en i menos 1. Nos quedan 3 diferencias. Me queda así 1 sobre 2h por 3 veces primera diferencia en i menos 1 menos 1 más o menos más bien una primera diferencia en i. Queda así, ¿no? Y entonces aquí desarrollamos. Este es 3 veces la primera diferencia en i menos 1, queda f adelante, f en i menos f en i menos 1, menos la primera diferencia en i queda f en i más 1 más f en i. Y entonces, desarrollando acá, 3 por fi más un fi queda 4 fi. Luego tenemos menos 3f en i menos 1, menos 3f en i menos 1. Y luego tendríamos menos f en i más 1, menos f en i más 1. Esta es la fórmula. Llegamos a la fórmula para la primera derivada hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? En el punto i menos 1, porque está evaluada en el punto i menos 1 y aparecen acá los valores de f en ese punto y adelante de él, el i y el i más 1. Entonces, por eso se denomina derivada hacia adelante. Aparece el valor de la función en el punto y los de adelante. Bien, ahí tenemos la primera fórmula entonces. Luego, podemos evaluarla en el punto central. Obviamente, si estamos evaluando el punto central, nuestra primera derivada se llamará central. Estamos usando los 3 puntos en la tabla, ¿no? Entonces, ahora debo reemplazar en u x por x sub i. Entonces, veamos en qué queda. Aquí voy a reemplazar x por x sub i. Entonces va a ser u igual a x sub i menos x sub i menos 1 sobre h. Pero x sub i menos 1 es la separación. Son 2 puntos consecutivos, ¿no? Entonces están separados h. Entonces queda h en el numerador y h en el denominador queda 1. Entonces acá debo meter 1 en lugar de la expresión de u. Entonces acá viene y reemplazamos u por 1, ¿ven? Aquí está. Se reemplaza u por 1 y nos queda 2 menos 1, esto queda 1. Entonces va a ser sacando de denominador común 2, 1 sobre 2h por 2 veces la primera diferencia en i menos 1 más la segunda diferencia en i menos 1. Entonces, desarrollando la segunda diferencia en i menos 1 va a quedar primera diferencia en i menos primera diferencia en i menos 1. Tenemos acá 2 primeras diferencias en i menos 1, aquí menos una primera diferencia en i menos 1. Entonces nos va a quedar una primera diferencia en i menos 1 más la primera diferencia en i. Y eso multiplicado por 1 sobre 2h. Desarrollando esa diferencia va a ser f en i menos f en i menos 1, luego f en i más 1 menos f en i. Se van los f en i y nos queda simplemente f en i más 1 menos f en i menos 1 sobre 2h. Esa es la fórmula que se ve muy bonita, mucho mejor que la anterior. Es la